dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Si buscamos cuál es la razón, si buscamos por qué llegó el juicio, dice ahí, para que se conozca que el Altísimo es el que tiene dominio en el reino de los hombres. ¿Cuál era el gran problema de Nabucodonosor? Orgullo. Sentirse autosuficiente. La autosuficiencia es un síntoma del orgullo. El orgullo es aquello que no se doblega. Es aquello que yo no necesito de ti para lograr lo que tengo que lograr. Eso nos aleja de la voluntad de Dios. Jesucristo habló varias veces y decía que al orgulloso lo veía de lejos y al humilde era el que exaltaba. Entonces, si buscamos nosotros de una o de otra manera la exaltación que pueda ser lo que llene en nosotros algún vacío, si se puede creer así, esperemos que sea Dios el que trae esa exaltación. Esperemos que venga de Dios eso que nosotros estamos esperando. Cuando nosotros buscamos las cosas a nuestra manera, es cuando nos salimos del orden bíblico. Nabucodonosor aquí había alcanzado gloria y se había metido en el territorio de juicio. Y Dios dice aquí, no has aprendido, le está diciendo en otras palabras, de que el que tiene dominio soy yo. Todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. Todo lo que tú y yo poseemos viene de Dios. Cuando nosotros sentimos que lo que tenemos es nuestro, caemos en un error. La otra vez hablaba un economista en la radio y hablaba a las personas que tenían negocios y les decía, cuando tú piensas que ese negocio es tuyo, tú te vas a ir a la quiebra. Porque cuando el dinero comience a llegar, tú lo vas a gastar en todo lo que tú quieres. Pero cuando tú te sientes administrador de ese negocio, tú vas a ponerte un sueldo y tú te vas a encargar de tener un ahorro y te vas a encargar de guardar lo necesario para volver a suplir ese negocio para que siga creciendo. Y es un principio que se usa en el mundo secular y es un principio que Dios puso. Cuando hizo a Adán y a Eva, puso a Adán en el huerto para que lo gobernase, para que lo administrase, no para que fuera dueño de él. Nunca le dio las escrituras del paraíso. Le dijo, mira Adán, estas son las escrituras, si esto es tuyo y es como tú quieras. Era asunto de administración. Y es igual con nosotros. En cualquier área de nuestra vida lo que Dios está esperando es administración. Administrar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos en la mano? Eso Dios espera que lo administremos. No que nos sintamos dueños de eso, ¿no? Nabucodonosor había caído en ese error. Y si ven ustedes ahí en el verso 26 dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. El juicio que viene de parte de Dios trae esperanza. La semana pasada decíamos de que cuando Dios viene y nos llama la atención, no es porque nos quiera hacer la vida imposible, no es porque nos quiera hacer la vida de cuadritos, sino porque quiere detener el transcurso que está llevando nuestra vida, porque nuestra vida va hacia la perdición. Proverbios dice que muchos caminos para el hombre son buenos, pero su fin es fin de muerte. Entonces cuando Dios viene y se mete en tu vida, es para darle una dirección donde vas a encontrar tu bendición. Hay una figura acerca de Dios, de que es como un río. Y esa es la dirección que Dios, por eso la Escritura dice que Dios no cambia. Y el hombre se encuentra metido en ese río. Es como el pescadito. Y va nadando en contra de la corriente. Estamos en contra de la dirección que Dios lleva. Pero cuando decidimos dar la vuelta, se nos hace más fácil seguir la dirección, porque decidimos ser llevados por la corriente de Dios. Entonces, cuando algo a nosotros nos está costando, es porque estamos yendo en contra de la dirección que Dios lleva. En el momento que tú entregas eso en la mano de Dios y te das la vuelta, es cuando tú comienzas a tener esa vida de paz, de tranquilidad. La autosuficiencia se va, tú sabes que depende de Dios. La conmiseración se va porque tú sabes que Dios es tu consolador. Comienza a transformarse la forma en que tú ves la vida. Y lo que Dios espera es de que tú comiences a llevar tu vida un poco más fácil, más tranquila, más llevadera.
Ahí el verso 27 dice: por tanto, oh rey, y este es el consejo de Daniel, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia, para con los oprimidos, pues tal vez sea eso una prolongación de tu tranquilidad. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cada vez que viene un juicio de parte de Dios, hemos violado las reglas de ética, morales de Dios. Cada vez que hay sufrimiento dentro de nosotros, estoy hablando de ese sufrimiento interno, no del sufrimiento que viene externo hacia ti. Eso que tú tienes adentro es porque hay pecado. Por eso les decía que Daniel tenía que haberse puesto bien los pantalones para poderle decir al rey: esto está mal. Eres tú y tú eres culpable y vienen juicios sobre ti. Cuando hay esa intranquilidad, eso dentro de nosotros que no nos deja descansar, que no nos deja dormir, la Biblia dice que detrás de eso hay pecado. Hemos fallado a la voluntad de Dios, ¿no? Pero también nos da la luz de esperanza. Si tú te examinas y yo me examino en esas situaciones difíciles de nuestro interior, sea carácter, sean emociones, sea lo que sea que no nos deja tranquilos, vamos a descubrir que detrás de eso hubo un fallo a la perfecta voluntad de Dios. Vamos a descubrir de que cometimos un error en cuanto a obediencia a Dios. Y se convirtió en desgracia, se convirtió en carga, se convirtió en pesar. Por eso es de que traemos culpa y vergüenza. La culpa y vergüenza es el resultado y es consecuencia del pecado. Cuando Adán y Eva estaban delante de la presencia de Dios y estaban bien, no había problema, no había culpa, no había vergüenza. Entró el pecado, llegó la culpa y llegó la vergüenza. Entonces, si tú y yo estamos sintiendo el día de hoy vergüenza o culpa de algo, quiere decir que hay un pecado. Y la Escritura dice que la paga del pecado es muerte y que estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos hemos pecado. Pero también nos da la salida. También Daniel está dando la salida aquí. Le dice: redime tus pecados con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos. Eso quiere decir que Nabucodonosor, mientras estaba en su reino, estaba oprimiendo y estaba haciendo iniquidades. Entonces, cuando se falla la voluntad de Dios en la posición que tú te encuentras, va a venir juicio de Dios, porque Él permitió que tú estuvieras en esa posición. Y si Él permitió que tú estuvieras en la posición que te encuentras el día de hoy, sea esposo, sea esposa, sea hijo, sea hija, sea lo que sea, está esperando que se cumpla un propósito en esa posición, porque no hay nada que se vaya del orden de Dios y no hay nada que haya sido creado sin un propósito. Nuestras relaciones están por un propósito, nuestros matrimonios están por un propósito, en el trabajo que nos encontramos estamos por un propósito. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para nuestras vidas en la vida que estamos llevando? Desde nuestro amanecer hasta que anochece. ¿Qué se supone que yo haga en mi trabajo? ¿Qué se supone que yo haga en mi hogar? ¿Qué se supone que yo haga aquí? De acuerdo al proceso bíblico.